Bienvenidos a este video de Tecnologías de la Información y la Comunicación 3, bloque temático 1. El tema es base de datos en Access. Su servidora María del Carmen Herrera Mejía se encargará o tendrá la tarea de introducirlos a este tema. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es saber qué es una base de datos. Es un tema difícil, pero esperemos que con este ejemplo te sea más fácil poder entenderlo. En tu teléfono celular, tú ingresas los números telefónicos de tus amigos, familiares, novias, conocidos, etc. Estos representan la base de datos, puesto que hemos manejado que una base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Ahora seguiría qué es un manejador de base de datos. Si en algún momento necesitas hacer alguna modificación de estos datos, entonces haces la búsqueda, modificas y vuelves a guardar, pero si ya no los necesitas, los eliminas. Más o menos esto es lo que hace un gestor de base de datos. Ahora que ya conocemos qué es lo que hace una base de datos y obviamente cómo empezamos a manejarla, lo primero que vamos a hacer es ingresar a una. Para eso vamos a colocarlos en este botón de inicio, damos clic, buscamos Access, damos clic y vamos a encontrar dos puntos importantes en la pantalla. Del lado izquierdo encontrarás bases de datos que ya están generadas y del lado derecho la base de datos en blanco, que es la que nosotros vamos a accesar. Damos clic. Por lo regular, Access necesita que cuando se genera una base de datos tengamos que ponerle el lugar donde se debe de guardar y crear para empezar a trabajar. Podemos ponerle entonces un nombre, que sería ejemplo 2, y en la carpeta tendríamos que guardar la ubicación de nuestra base de datos. La vamos a mandar al escritorio, damos a aceptar y nuevamente crear. Aparecerá una pantalla que no es muy conocida para nosotros, pero visualicemos cuáles son los puntos importantes. El primer punto es la barra de título, en la cual nos indica cuál es el nombre del archivo y en dónde se encuentra ubicado. Posteriormente tenemos la cinta de opciones, que es esta. Anteriormente nosotros le llamábamos la barra de menús. En estas opciones tenemos los programas agrupados en pestañas y al hacer clic en una pestaña se accede a su ficha que contiene botones y menús organizados en categorías y grupos. Una de las más importantes es la pestaña Archivo, puesto que esta pestaña tiene elementos importantes relativos al propio archivo. Si lo observamos, tenemos la opción Nuevo, Abrir, etc. Ahora, podemos también accesar a la ayuda con este botón de ayuda, pero eso posteriormente lo vamos a revisar. Ahora vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos lo más importante es darle en el menú Crear. Obtenemos la opción Diseño de tabla y aquí podemos poner el nombre del campo y el tipo de dato. Ponemos, por ejemplo, nombre y el tipo de dato, podemos visualizarlo aquí. Pueden haber diferentes tipos de datos como estos. Por el momento vamos a poner un texto corto. Cuando se quiera guardar nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es poner clic o darle clic en la opción Ver, dar clic en la vista hoja de datos, colocamos obviamente el nombre, me pregunta si la quiero guardar, le voy a decir que sí. El nombre de la tabla la vamos a poner con el tipo nombre y le damos a aceptar. Nos dice que no hay ninguna clave principal, no hay ningún problema, eso lo vamos a poner posteriormente. Ya nosotros tenemos nuestro campo, que es este nombre. Nosotros podemos ingresar nuestros datos ya en la vista de hoja de datos para que coloquemos el nombre a cada uno de los elementos. Aquí tuvimos un pequeño error, no nos aceptó el nombre del campo, pero podríamos volverlo a poner. Sin embargo, aquí ya lo tenemos un campo ID que nos lo puso por default. Nosotros podemos ponerle aquí un número. Y aquí podemos poner un nombre, por ejemplo, Carmen. Y vamos rellenando en nuestra base de datos. Ya posteriormente en otro curso veremos cómo vamos modificando nuestro campo. Por el momento lo importante era conocer la interfaz de la base de datos y cómo crear un campo. Hasta aquí llegó nuestra explicación, nos veremos en el siguiente video.